Tras el inicio de la operación Fuente de Paz lanzada por Turquía en suelo sirio contra las milicias kurdas, ya son 60.000 los desplazados según la Agencia de Refugiados de la ONU. Después de retirar sus tropas de la región hace unos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora dice tener tres opciones: enviar miles de tropas y ganar militarmente, mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos o imponer duras sanciones económicas a Turquía. Dos empresarios relacionados con el abogado privado de Donald Trump y con fuertes lazos con Ucrania fueron arrestados mientras trataban de salir del país. Son acusados de sobornos a congresistas y a un comité político que apoyaba la reelección de Donald Trump. Y miles de personas en Ecuador siguen ejerciendo presión sobre el gobierno y exigiendo la dimisión del presidente Lenín Moreno. Manifestantes indígenas que pidieron al ejército que retire su apoyo al mandatario se concentraron en la Casa de la Cultura de Quito y retuvieron a varios policías. El gobierno calificó el hecho como secuestro. La Defensoría del Pueblo confirmó que ya son 5 los muertos en la semana de protestas. Tenemos análisis en esta emisión. Actualizamos la información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Bienvenidos, mi nombre es Liliana Valencia. Segundo día de la ofensiva turca en el norte de Siria. La comunidad internacional condena la operación militar, pero Turquía se mantiene firme. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, amenazó a la Unión Europea con abandonar el pacto migratorio si siguen criticando la ofensiva. Una nueva crisis humanitaria se avecina en la región, con miles de desplazados huyendo de los ataques. Militares turcos atacan el norte de Siria, controlado por los kurdos. La operación Fuente de Paz avanza a pesar del clamor de líderes de la comunidad internacional. Ya son cerca de 60.000 los desplazados en menos de 2 días. Además, se teme que miles de prisioneros del Estado Islámico en cárceles kurdas podrían escapar en medio del caos bélico. Pero esto no preocupa al presidente turco, que respondió a Europa con una amenaza. Unión Europea, tengan lo siguiente claro, lo voy a decir de nuevo. Si tratan de rotular esto como una invasión, vamos a abrir las puertas y enviar 3.600.000 refugiados hacia ustedes. La ofensiva turca busca hacer replegar las fuerzas kurdas del noreste de Siria, donde quiere reubicar a millones de refugiados que están en su país. Acusa a los kurdos de estar aliados con el terrorismo. La comunidad internacional ha reaccionado al unísono. Quiero expresar mi profunda preocupación por el escalamiento del conflicto que estamos viendo en Siria del Este. Además de la ONU, la OTAN le ha advertido a Erdogan que actúe con moderación. Varios países europeos pidieron que cese inmediatamente el ataque unilateral. Para la mayoría de líderes, la operación Fuente de Paz va a reabrir un frente de guerra en Siria que tras más de 8 años ha visto pocos respiros. Tras retirar sus tropas de la región hace ya varios días, el presidente estadounidense publicó en su cuenta en Twitter diciendo que tiene 3 opciones frente a esta ofensiva turca en Siria. Tenemos una de las 3 opciones siguientes: enviar tropas y ganar militarmente, golpear muy duro a Turquía con sanciones o mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos. 2 empresarios cercanos a Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente Donald Trump, fueron arrestados. Ambos están acusados de sobornos a congresistas y a un comité político que apoyaba las reelecciones de Donald Trump. Los arrestados, que tienen fuertes lazos con Ucrania, habrían ayudado a Giuliani a investigar al candidato demócrata Joe Biden. Los demócratas de la Cámara de Representantes han emitido citaciones para que entreguen documentos relacionados a la investigación lanzada para abrir un proceso de juicio político contra el mandatario estadounidense. Los acusados infringieron la ley para obtener influencia política, evitando al mismo tiempo revelar quién estaba haciendo realmente las donaciones y de dónde provenía el dinero. Vieron la influencia política no solo para promover sus propios intereses financieros, sino para promover los intereses políticos de al menos un funcionario extranjero, un funcionario del gobierno ucraniano que solicitó la destitución del embajador de Estados Unidos en Ucrania. En Ecuador, el gobierno denuncia que los indígenas tienen retenidos a 8 policías en la Casa de la Cultura en Quito, acusación que los manifestantes rechazan. La Defensoría del Pueblo avisó que ya son 5 los muertos en la semana de protestas. Los pueblos aborígenes aseguran que habrían más fallecidos por la represión policial. Yuraya Ciniegas nos cuenta más. El pueblo unido jamás será vencido.
Las protestas antigubernamentales en Ecuador trascienden a un cruce de acusaciones entre los indígenas y el gobierno. Las autoridades acusaron a los pueblos aborígenes de retener a varios policías mientras amenazaban con aplicarles la justicia ancestral si las fuerzas de seguridad entraban al sitio. Los manifestantes señalan a la fuerza pública de infiltración. Y los policías que ahora están detenidos, ellos fueron los que agredieron, los que lanzaron bombas a estas inmediaciones en la cual pusieron en riesgo la vida de muchos hermanos. Según cómo vaya a reaccionar el gobierno también, si no, también está mucho en riesgo la vida de los señores policías. El gobierno también denuncia la retención de varios periodistas. Y a 27 periodistas de distintos medios de comunicación no se les ha permitido salir como es su voluntad. Desde Bruselas, el exmandatario Rafael Correa rechazó estar detrás de las protestas y pidió elecciones presidenciales adelantadas. Ha habido exceso, ¿eh? Hay sectores indígenas que son muy duros. Por ejemplo, agredieron a un sacerdote católico, el padre José Carlos Tuárez, está filmado cobardemente, pero no son todos los indígenas. La mayoría son pacíficos. La mayoría de los manifestantes son pacíficos. Las protestas estallaron por un paquete de medidas económicas, incluido el retiro de subsidios para los combustibles, lo que aumentó su precio en el marco de un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Para entender mejor el contexto histórico de estas protestas, saludamos a Juan Paz Imiño, doctor en Historia Contemporánea y director académico en Ecuador de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe. Bienvenido, doctor Juan Imiño, y cuéntenos, el pueblo indígena ecuatoriano tiene una gran incidencia en la política del país. Cuéntenos qué antecedentes existen de presidentes ecuatorianos que se han visto obligados a ceder ante la presión indígena o incluso a renunciar. Gracias. Sobre todo desde el año 1990, cuando se produjo la primera paralización nacional del pueblo indígena, su presencia política contra las medidas de corte neoliberal ha sido importante. Y de hecho, hay 3 ocasiones en los últimos 25 años en que la población indígena ha sido decisiva para el derrocamiento de gobiernos. Esto ha sido en febrero del año 1997, cuando se derrocó al presidente Abdallah Bucaram, en enero del año 2000, cuando se derrocó al presidente Yamil Maguad, y en abril del año 2015, cuando se derrocó al presidente Lucio Gutiérrez. En todos estos momentos, el movimiento indígena ha sido, como digo, un factor fundamental en la vida política, junto a la movilización de trabajadores y de ciudadanos. Bueno, pero además, cuéntenos, en Ecuador son reconocidas diferentes nacionalidades indígenas. Según la cosmovisión de estos pueblos, ¿por qué es legítimo retener soldados y policías o por qué no podríamos hablar de que eso se trata de secuestro? Hay 14 nacionalidades indígenas en el país, repartidas en las 3 regiones naturales que tiene el Ecuador. No se comprendería su reacción si es que no se advierte que en los últimos días, a propósito de la movilización indígena, ha habido una excesiva acción de la policía frente particularmente a los indígenas. Y la retención que han hecho de varios policías también es comprensible desde la perspectiva de la comunidad. Ellos dicen, retenemos para someterlos a nuestra justicia, pero ante todo para que reconozcan las culpas, una especie de resarcimiento moral ante la sociedad indígena. Pero insisto, esto se ha debido en este clima de tensión que ha provocado la situación de reacción frente a las medidas económicas que tomó el gobierno. Bueno, pues también cuéntenos un poco, doctor, de qué se trata la protesta indígena, recordando que el presidente Lenín Moreno lo que hizo fue cancelar el subsidio a los combustibles. Los pueblos indígenas también tienen una alta incidencia en la agricultura del país. ¿Se ven directamente afectados por la medida también? Desde luego que sí, porque se encarecería ante todo el transporte. Y el transporte de las comunidades, de los productos comunales, rurales, hacia las ciudades, entonces costará mucho más, con lo cual se sensibiliza la posibilidad de que las comunidades abastezcan precisamente con sus productos a estas mismas urbes que tanto necesitan de ellos. Y de otra parte, el conflicto no viene dado solamente por ellos, sino porque en 2 años el gobierno ha venido implementando una serie de medidas de corte neoliberal y la última ha sido con sujeción al Fondo Monetario Internacional. Donde está el fondo en América Latina,
siempre hay problemas sociales y este tipo de reacciones. Es un producto histórico el hecho de la reacción frente al neoliberalismo. Pues agradecemos al doctor Juan Paz y Miño, que justamente doctor en Historia Contemporánea, por estar en France 24 con el análisis de lo que ocurre en Ecuador, y continuamos con más noticias. Una polaca, un austriaco son los ganadores del Premio Nobel 2018 y 2019, los primeros laureados tras una reestructuración en el comité que entrega este reconocimiento. Salpicado en el año pasado por un escándalo de abuso sexual, fue esta polémica la que llevó a que la entrega del Premio Nobel de Literatura del 2018 se aplazara hasta hoy. Juan Pupiales tiene los detalles. Dos autores del corazón de Europa son los nuevos laureados por el premio más importante de la literatura universal. Una polaca y un austriaco son los ganadores del Premio Nobel de Literatura 2018 y 2019. Olga Tokarczuk es la 15ª mujer que gana este Nobel y además pasará a la historia por ser la ganadora del Premio de Literatura en 2018, el mismo año en que el comité se vio obligado a reestructurarse por un escándalo de abuso sexual. Psicóloga de formación, empezó a desarrollar su obra literaria en los 80 y en 1993 publicó su primera novela. En total, ha escrito 17 obras a sus 57 años. Una de ellas, Flights, se quedó con el premio Man Booker International el año pasado. Ella es una escritora preocupada por la vida local, pero a la vez por los mapas y un pensamiento especulativo. Mirando la vida en la tierra desde arriba, su trabajo se centra en la migración y en la transición cultural. Para Peter Hanke, ganar el Nobel de Literatura es ganar la distinción que hace unos años criticó, llegando a pedir su abolición. Este austriaco de 76 años llegó a definir este galardón como una falsa canonización. Reside en Francia y son conocidas obras suyas tales como Carta breve para un largo adiós o Desgracia impeorable, donde habla del suicidio de su madre. Desde hace algunas décadas ha sido uno de los escritores más influyentes de la ficción contemporánea y hace parte del debate literario ya desde 1966, cuando hizo su debut con su novela Los avispones. El Comité del Nobel de Literatura vuelve así a entregar su preciado galardón después de que 7 miembros renunciaran. Esta reorganización fue consecuencia de los escándalos que pesaban sobre Jean-Claude Arnault. Se trata de un fotógrafo francés muy cercano al comité, casado con una de sus exintegrantes y que fue condenado por 2 violaciones. Jefes de Estado, líderes empresariales y expertos en salud se congregaron para una conferencia de 2 días en la ciudad francesa de Lyon con el objetivo de recaudar para el Fondo Global de la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria para los próximos 3 años. Veamos el informe. Un ambicioso objetivo para la 6ª conferencia global contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. Erradicar por completo estas enfermedades para el año 2030. Como anfitrión del evento de este año, Emmanuel Macron puso la vara más alta a la hora de establecer una meta para la recaudación de fondos. Hace 3 años, en un contexto internacional completamente distinto, 12.200 millones de dólares fueron recaudados. Hoy, aunque enfrentamos fuertes tensiones y tiempos difíciles para el multilateralismo, hemos recaudado más de 14.000 millones. Las diversas promesas llevan el total de fondos a 14.020 millones de dólares, superando por poco el objetivo original de Macron. Los asistentes saludaron el liderazgo del presidente francés, al mismo tiempo que reconocieron los retos que quedan. Thank you again. En muchos países no tenemos sistemas de salud fuertes y el acceso a esos servicios aún es bajo. 50% de la población mundial no tiene acceso a los servicios de salud esenciales. Así que cambiar el sistema de salud, ofrecer más servicios y buscar una cobertura universal nos ayudará a lograr la erradicación de enfermedades. El SIDA, la tuberculosis y la malaria causan actualmente unas 3 millones de muertes cada año. El Fondo Global insiste, sin embargo, en que el número de fallecimientos causados por estas enfermedades se ha reducido en un 40% desde el 2002 en los países donde se invierte. Día histórico para las mujeres en Irán, pues por primera vez en 40 años pudieron ingresar a un estadio de fútbol sin restricciones. Tras la presión ejercida por la FIFA y los grupos activistas defensores de los derechos de las mujeres, las autoridades iraníes finalmente destinaron alrededor de 3.000 boletas para que estas ciudadanas de la República Islámica vieran jugar a la selección nacional, que les regaló una histórica goleada por un 14-0 ante Camboya. Así finalizamos. Ustedes continúen con más en France24.com.